Fue muy loco porque, digamos, la pieza es muy libre cuando la ves montada, pero todo el proceso de creación es muy riguroso y es muy duro. Entonces es muy bonito, ¿no? Todo ese camino, ¿no? Que empieza en algo, en un gesto muy insignificante en tu estudio y ver cómo va creciendo, ¿no? Y cómo se va desarrollando hasta llegar, digamos, a una conclusión, a una de las piezas como más representativas de mi trabajo. La falta de soporte algunas veces en tus pinturas, la falta de bastidor en tus lienzos, ¿te permite cierta libertad a la hora de transformar los formatos? ¿Cómo llegas hasta ese punto? Para mí una cosa importante fue considerar la pintura como un objeto físico, como algo que está con nosotros, que está presente, que ocupa un espacio, o sea, donde está ella no puedes estar tú. Para mí esa concepción de una pintura como objeto viene también de un hecho que me sucede en 2005, que se me incendió el estudio. Verlo todo negro, verlo todo quemado y verlo todo destruido me cambió mucho la percepción, por un lado en el sentido de que el aprendizaje lo llevabas independientemente de que estuviese o no estuviese contigo, esa pintura, ¿no? Y por otro lado también, porque la vi como objeto, o sea, la vi totalmente negra, destruida y fragmentada. Entonces todo parte del caos, Parte de ese momento preciso, de ese incendio, ¿no? Había cosas que ya me rondaban un poco en mi cabeza, pero sí es verdad que ese incendio también provoca que yo me vaya a estudiar fuera. Y allí fue donde realmente todo explotó y donde todo cambió. Te animaban mucho a desarrollarlo. O sea, es como si te equivocas, pues te has equivocado. Entonces también el concepto de error es muy distinto en un país que en otro, ¿no? Aquí va muy asociado al fracaso y allí va muy asociado a la renovación. O sea, un error siempre da como un paso hacia adelante. ¿En qué momento tu pintura se convierte en escultura? ¿Cuándo pasas a la tridimensionalidad? ¿Son esas piezas que empiezas a romper? ¿Cómo llegas hasta ese momento? Es que no considero que pase de una a otra. No. Es que para mí sigue siendo lo mismo. O sea, no me lo planteo. No sé, como que parece que el mundo cada vez se divide más en eso, ¿no? O lo uno o lo otro. Ahora mismo el sí lo que nos corresponde, en tal caso tendría que ser una frase como lo uno en lo otro, no lo uno o lo otro. Para pasar de uno a otro, de otro a uno, sin esa necesidad de tener la etiqueta por detrás, es fundamental la materia con la que estás trabajando, tus pigmentos, tus papeles, cómo van formando parte de la esencia de tus obras. Hombre, para mí una cosa que sí me interesa es el tránsito entre lo uno y lo otro, el tránsito y el moverme entre medias, o sea, o el quedarme incluso quieto, pero entre medias de los dos terrenos. Yo creo que los dos campos generan como una frontera y yo creo que en las fronteras es donde suceden las cosas. Por ejemplo, cuando vas en una frontera entre un país y otro y de repente en el pueblo que está justo en el medio hay un lenguaje muy específico que es como la mezcla de los dos y solo ellos lo entienden y tienen como palabras de uno y palabras de otro y de repente se juntan y sucede ahí. Y es como a mí algo que me gusta, que me parece como muy bonito, es eso, es como algo mágico. Y esa frontera la encuentras en tus libros de artista, donde aparece esa unión de los dos libros, esa unión que además no se puede separar. Exacto. En este caso ya tomo libros de la realidad y eran libros además que eran de mi propia biblioteca. Y te das cuenta también que muchos de esos libros no los quieres por una cuestión de desprecio, sino porque también has aprendido ya de ellos. Entonces me parecía que si yo los cubría de pintura, pues sus páginas nunca más podían ser leídas. Y yo creo que eso era el motivo principal del proyecto. Luego ya a partir de ahí empecé también a generar historias entre autores, de repente entrelazaba los libros de autores que no han coincidido en el tiempo, a lo mejor el XVIII con el siglo XX, y es como, bueno, sería bonito, ¿no?, de repente juntarles a pensar, ¿no?, y encapsularlos y encerrarlos y someterlos, ¿no?, y obligarlos a estar juntos para siempre. Para siempre, porque... Me parecía como muy bonito y me parecía como una nueva lectura también del libro. La parte esta de tu trabajo en la que rompes el papel y lo vuelves a unir. Para mí esas piezas surgieron cuando estaba viviendo en Roma, estaba en la Academia de España, entonces tenía una serie de
bueno, pues dibujos, llamémosle papeles, bocetos, que no, bueno, pues que no me interesaban mucho. Empecé a unirlos para hacer como una especie de, bueno, como un móvil, ¿no? Una figura, bueno, sí, una línea que podía ser, digamos, podías configurar un dibujo tú en el espacio con ella. Y trasladé esa idea a los, digamos, a los bastidores de las pinturas. Creé un mecanismo con ellos y empezaban a configurarse como dibujos en el espacio. Cada vez que quería instalarla cambiaba, o sea, siempre era distinta. Entonces lo aproveché como un elemento más del trabajo, o sea, el que esa pieza siempre sea cambiable y que sea mutable y que siempre sea la misma, pero a la vez siempre es distinta cada vez que se instala. O sea, que generas un discurso directamente con... Claro, a mí lo que me interesaba es como que si alguien tiene esa pieza, que se vea con la total libertad de modificarla, ¿no? Y de transformarla, que creo que eso es lo bonito. En cualquier caso, la transformación es algo natural en tu proceso creativo. Es constante, porque creo que también, no sé, nosotros cambiamos y nada es eterno, entonces hay una concepción como que me parece muy arcaica a la hora de entender el arte, que es esa idea como de eternidad o de que la obra tiene que ser para siempre, y es que nada es para siempre. O sea... Probablemente el hito más importante en esta línea es la obra que fue premiada con el premio de Masspiguet, que está en constante transformación. Bueno, esa pieza, digamos, la particularidad que tiene es que funciona como un diafragma. Cuando está totalmente cerrada, medirá aproximadamente unos 5 metros de diámetro, pero la idea, o por lo menos el proyecto, lo que planteaba era crear un círculo, un circuito cromático que pudiese rodear todo un pabellón. Por eso también la pieza pues cambia y puede ir, digamos, a expandirse y contraerse dependiendo. Técnicamente un poco fue todo un reto al final. Fue muy loco. El perímetro son 300 metros que están todos fragmentados, entonces todos reflejan el espectro cromático y son 60 colores, que ahí, claro, hacer toda la gama esa de colores fue también, bueno, mi padre me ayudó porque es químico y sí, entonces él estuvo trabajando conmigo en la realización de toda la gama, que íbamos además luego numerando, digamos, la pieza es muy libre cuando la ves montada, pero todo el proceso de creación es muy riguroso y muy duro. Fue una conclusión de todas las piezas que habían empezado por esos pequeños dibujos, ¿no? que yo fragmenté. Entonces es muy bonito, ¿no? Todo ese camino, ¿no? que empieza en un gesto muy insignificante en tu estudio y ver cómo va creciendo, ¿no? Y cómo se va desarrollando hasta llegar, digamos, a una conclusión, a una de las piezas como más representativas de mi trabajo. En este momento, ¿con qué estás experimentando? Ahora mismo estoy trabajando con esta serie. La comencé para la exposición que hice en la Galería Moisés Pérez de Albéniz en septiembre de 2017 y fue algo interesante el enfrentarme a ese espacio. La pieza principal de la expo bloqueaba una ventana que tienen ellos en la escalera. Esa ventana era como una gran pintura dentro del espacio que a mí me chocaba mucho y me causaba como mucha fricción, o sea, me chirriaba. Sí. Y entonces lo primero que dije es como la tengo que tapar. ¿Y cómo la tapo? Pues con un tapón, con un gran tapón de 5 metros, ¡pum! Y eso fue interesante, ¿no? Porque fue el detonante del resto de piezas, ¿no? Del ya empezar a jugar con la propia arquitectura. Empecé a pensar también en esa idea de bloquear la mirada o bloquear la pintura y cómo podía bloquearla. Entonces ya fue cuando desembocó un poco en esa idea de si yo paso el plano del fondo al plano frontal, estoy bloqueando todas las capas de detrás que se supone que son donde está la información. Sí, tienes este diálogo constantemente entre lo que está dentro y lo que está afuera, lo que quieres que se vea. ¿Y cómo tratas el color en estas obras sobre papel? ¿Cuál es tu proceso a la hora de ya no solamente de elegir, sino de experimentar con tus papeles, con los documentos previos que vas teniendo? Para mí creo que es algo, es un elemento igual de fuerte que la forma o que el mensaje o que la idea, los conceptos utilizados en la pintura a lo largo del tiempo o de la historia
han definido pues cada siglo, ¿no? o cada periodo, pero el color también define y marca la historia y marca los tiempos. Trabajando con pintura acrílica, llega un momento en el que necesitas como esa textura rota, y es cuando me da la impresión que todas tus pruebas de color empiezan como a plegarse y a crear nuevas formas. ¿Cómo llegas a ese momento? Bueno, aquí hay dos ideas. Una, por un lado, es todo el tema de lo roto, lo fragmentado, que es muy constante en mi trabajo, y también yo creo que viene un poco de una creencia mía en mi tiempo, ¿no? que yo creo que ahora mismo no hay una visión es imposible tener una visión de la totalidad. Y luego también lo roto creo que tiene algo como que ha pasado por nosotros, como que es algo más humano. Para mí es como que ha pasado por mí. Probablemente es la parte más personal que dejas, que vuelcas. Sí, porque mi trabajo también tiene mucho de personal y muchas cosas como muy autobiográficas, incluso en títulos. Hay una serie, por ejemplo, que es la de Mitad tú, mitad yo, que la empecé en 2013. Todo esto viene por una serie de personas que mueren en un tiempo como muy corto de mi entorno. Y me interesaba el cómo podía yo a lo mejor reflejar ese tipo de aprendizaje, ¿no? Porque al fin y al cabo también la pérdida de alguien yo creo que es un aprendizaje total. Sí me parece bonito, ¿no? el que vaya dedicado siempre a una persona, y sobre todo que me parecía como muy bonito, ¿no? El hacer un paralelismo eso entre el aprendizaje a través de la vida y de las formas, ¿no? Hacer como una fusión entre lo uno y lo otro y que se desembocase en este tipo de piezas. Fue una exposición como, yo creo que yo diría como la más personal, porque ahí como que te desnudas un poco también de quién eres tú, ¿no? También hay una cosa como muy enigmática, parece que detrás de nosotros o no hay vida, ¿no? O hay una vida como muy, no sé, como que hay una especie de cliché también en torno al artista. Y es como, oye, pues no sé, somos seres vivos, ¿no? Y nos pasan cosas. A veces se percibe en el trabajo como que parece como una experimentación plástica pura y dura, y no, o sea, es como que detrás de todo esto, aparte de que hay toda una idea y un desarrollo, que hay una vinculación también personal muy fuerte. Es un sueño, es algo que me gustaría que sucediese en el tiempo. Toda esta serie de piezas, que creo que habrá unas, no sé si son unas 10 o 11, actualmente están separadas. O sea, yo tengo una que decidí quedarme yo porque también fue la que dio el punto de partida al resto, y el resto, según lo has ido haciendo, pues es verdad que han sido adquiridas, entonces no están conmigo. Y el sueño es que en algún momento coincidan en el tiempo, porque se han ido realizando en distintos momentos y han ido saliendo, entonces nunca han estado juntas. Entonces para mí es como si también es una parte como si fuese mi familia, ¿no? Es como que en un momento dado me gustaría que se viesen todas las caras una vez.